En esta actividad eléctrica cardíaca 5 vamos a explicar lo que nosotros ya habíamos visto de antes que necesitamos para entender un potencial de membrana en acción. Primero que todo, entonces ya sabemos que por acción de la bomba sodio-potasio TPasa, para evitar la lisis celular, por evitar el equilibrio de Gibbs-Donan, el potasio se concentra más en el interior que en el exterior y viceversa para el sodio en forma tal. Si yo obedeciese a la ecuación de Nernst, a esta fuerza química la contrarrestaría con una fuerza eléctrica contraria a la fuerza química, supongamos, no sé, simplemente por decir que ese potencial de Nernst para el potasio sería menos 90 milivoltios. Querría decir esto que si en 90 milivoltios lograse yo colocar en el interior un polo negativo acá, me atraería el potasio con la misma fuerza con que la química la trata de sacar y habría un equilibrio que Nernst llamó potencial electroquímico de equilibrio o potencial de Nernst de equilibrio. En ese sentido sería un equilibrio dinámico, no habría un movimiento neto de salida de potasio ni de entrada, pero al mismo tiempo los iones de potasio salen, pero igual número entran. Eso es un equilibrio dinámico y es un estado que es estable. Si yo obedeciese a una célula únicamente permeable al sodio, pasaría que la fuerza química está en dirección contraria a la fuerza química que está dirigida al potasio y trataría de entrar iones de sodio por transporte pasivo. Yo tendría que crear un polo aquí lo suficientemente positivo para evitar la entrada de un ion positivo porque lo positivo repele la entrada de lo positivo. En el caso del sodio, supóngase que esto es más 60 milivoltios. En ese caso hipotético, donde yo tengo una célula que en su interior es lo suficientemente positiva para contrarrestar la fuerza química del sodio que trata de entrarlo, entraría también a un estado de equilibrio electroquímico, pero con el interior positivo. La crítica de Goldman, Hodgkin y Katz a la ecuación de Nernst es que es una ecuación diseñada para un único ion, haciendo de presupuesto de que uno es solamente 100% permeable a un ion. La ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz pondera eso y nos da a nosotros un recorderis muy bueno de que hay que tener en cuenta las permeabilidades relativas de varios iones a la contribución al potencial de membrana de reposo. Por lo tanto, no es únicamente tener en cuenta los gradientes químicos del sodio, el potasio, el cloro al lado y lado de la membrana, sino multiplicarlos por un factor de permeabilidad, que es simplemente ponderar de acuerdo a la participación en el potencial de membrana de reposo que está dictaminado por lo que la membrana sea permeable a ese ion que nosotros estemos hablando o a esos iones que nosotros estemos hablando. Por lo tanto, en un citosol único, yo no puedo tener en este lado una carga de más 60 para satisfacer aquí al lado del sodio, ni puedo tener aquí menos 90 para satisfacer el potasio. Este es un citosol que se comporta como una corriente, pues como unas cargas que tienen muy poca resistencia y lo que ocurre acá tiene que ocurrir en toda célula. O esto toma el valor de menos 90, menos 50, menos 80, pero en toda parte, cuando vos ya elegís un valor, ese valor es único para todo el citosol, para todo este lado de acá. Por lo tanto, yo no puedo ser menos 90 ni tampoco más 60. Tampoco sería justo darle la participación únicamente al potasio, sabiendo yo que la célula me está diciendo a mí, soy permeable un 90% por decirlo al potasio y casi en un 10% porque hay un 2% por otros iones que soy permeable al sodio. Obviamente, si yo quiero sacar un promedio acá entre más 60 menos 90, que es para el potasio, esto es como cuando yo soy permeable únicamente al potasio, permeabilidad del 100% del potasio. Y aquí más 60 milivoltios, permeable 100% al sodio, permeabilidad del 100%. Yo no puedo decir que es justo caer aquí a menos 15, que menos 15, pues aquí habría 75 de separación, aquí habría 75 de separación, y esto serían los 150 que estamos hablando de separación, entre 90 a 0, 90 y más 60, 150. Esto sería ponderar por la mitad si esto fuera el 50% permeable y 50% permeable a esto.
pero eso no es verdad. Yo sé que el célula 90% permeable del potasio. Es más lógico esperar que mi potencial de membrana de reposo sea más tirado a menos 90 que a más 60, y mucho menos quedar en la mitad tampoco. Supongamos que va a proponer que lo justo sea estar menos 80 milivoltios. ¿Por qué sería más justo estar a menos 80 milivoltios, no a menos 90? Pero hombre, porque ahí no le estoy dejando ni que el potasio se lleve todo el potencial de membrana a su favor, porque no está en menos 90, está en menos 80, es más positivo de lo que es, por culpa de este sodio, que quedó muy alejado de su potencial de equilibrio para él, pero es que él no puso sino un 10% de contribución, según lo que estamos hablando acá. Entonces es más lógico que sea más tirado para el lado del potasio, que sea más, que lo pueda tirar para el lado del sodio. Entonces es un acuerdo que se va logrando de la siguiente manera. Si esta célula inicialmente tenía mis cargas positivas y negativas, pues ya la bomba había actuado, simplemente yo digo esto. Hay unos canales de fuga, póngale 10, y 9 de esos 10 están abiertos para el potasio. Y este tiene 10 canales para el sodio, y de esos 10 hay uno abierto para el sodio. Con eso cumplo de que 9 de 10 estén abiertos, 90%, 1 de 10 abiertos para el sodio, 10%. Y ya trabajó la bomba, y esto inicialmente era electroneutro, tantas cargas positivas como negativas. Bueno, me muevo de acuerdo a los gradientes. Trata de salir potasio y trata de entrar sodio. Aún en el caso que estas diferencias de gradiente fueran iguales, no pueden haber el mismo movimiento de iones, porque, según lo que estoy diciendo, el potasio sale mucho más fácilmente por 9 puertas que por una puerta entrar sodio acá. Entonces, por cada 10 iones que se movilicen hacia afuera, hacia adentro de la célula, 9 van a entrar y 9 van a salir y son positivos, y uno va a entrar y es sodio. Obviamente, entonces esta célula, al sacar 9 cargas positivas y apenas entrar una positiva, de un balance inicial que, póngale, por decir un ejemplo, eran 1000 cargas negativas y 1000 cargas positivas con balance de 0, va a empezar a volverse una carga predominantemente, ¿qué? Negativa. Y va creciendo, y el potasio tratará de buscar ir a menos 90, pero no lo va a lograr, porque siempre habrá una corriente hacia adentro, ínguar de sodio, que le va a entorpecer ese éxito. Por lo tanto, cuando yo tomo la determinación de que esto se parquea en menos 80 milivoltios, es un acuerdo entre estas permeabilidades, en el sentido de que ninguno quedó en equilibrio. Mire que esto no llegó a ser menos 90, pues tampoco llegó a ser más 60. El potencial de membrana de reposo, sin embargo, mientras no haya un disparo del nodo sinusal, una célula de esa se va a quedar así por ahora, un ratico. Eso es su potencial de membrana de reposo. O sea que el potencial de membrana de reposo es un promedio ponderado. ¿Ponderado de acuerdo a qué? Pues de acuerdo a la participación que le da la membrana diferencial a los distintos iones que pueden encontrarse. A unos los prefieren más que a otros. Es una tendencia de la naturaleza de premiar al potasio sobre el sodio en estado basal de reposo, pero en un potencial de acción no. En la fibra rápida se beneficia el sodio. Los cambios de permeabilidad son claros. Entonces, cuando yo hablo de este tipo de comportamiento, estoy hablando que mi potencial de membrana de reposo en una célula X es un promedio ponderado de las diferentes permeabilidades y diferentes gradientes de concentración al lado y lado, y es un estado estable. Si esta célula la dejo así y no hay ninguna, mientras no sea marcapasos, si esto es un miocito ventricular, se queda ahí. Un miocito auricular en estado normal se queda ahí, en menos 80. ¿Qué pasaría entonces? Es un estado estable porque se siguen siendo en menos 80, pero no es en equilibrio porque no es menos 90 y tampoco es más 60. Entonces, en este caso, se cumple lo que uno dice. Un potencial de membrana de reposo de una célula es un estado estable, más no es un estado de equilibrio. Lo que sí es verdad es que todo estado de equilibrio tiene que ser un estado estable, mas no todo estado estable es un equilibrio, que es un juego de palabras, pero que es muy disidente. El hecho es que el potencial de membrana de reposo de las células está beneficiado del potasio sobre cualquier otro ion. Y yo puedo calcular del potencial de membrana de reposo de las células con dos tipos de fórmulas. Si quiero ser impreciso en algún porcentaje,
calculo el potencial de NERS para ese ion que yo estoy en interés, haciéndolo como si la sal fuera 100% permeable a él, pero sé que eso no va a ser real. Si lo calculo para el potasio, estoy seguro que va a tener una efectividad en mi cálculo un 90% y una potencial de equilibrio, por ejemplo, para el potasio o para cualquier catión, lo puedo hacer de dos formas. Menos 61, si coloco menos 61 logaritmo de 10 en la concentración del catión adentro, inside, sobre la concentración de catión afuera. O lo puedo hacer con esta otra fórmula, E del potasio, que da lo mismo. Si aquí uso más 61, logaritmo en base 10 de la concentración del catión, cambio ahí afuera sobre la concentración de catión adentro. Si yo calculase la ecuación de NER para un anión, pues obviamente sería al revés. E para un anión, pues el equilibrio sería menos 61, logaritmo en base 10 de la concentración del anión afuera sobre el anión adentro. Y o averiguo con esta fórmula. Si uso más 61, utilizo los aniones así invertidos. Inside, adentro, sobre afuera. Eso viéndolo siempre desde adentro, de colocar lo que logre averiguar con esto es el voltaje que yo voy a colocar adentro para tratar de contrarrestar esa fuerza de tipo química. Entonces, con el NERS averiguo eso. La otra fórmula es meterse un poquito en un cálculo más elaborado, pero más perfecto, que es la ecuación de Goldman, Hodgkin y Katz. Y es simplemente el potencial de membrana de reposo, no solo calcularlo como menos 61 logaritmo en base 10 de la concentración de potasio afuera, pero le multiplico por la permeabilidad del potasio sobre la concentración de potasio hacia adentro por la permeabilidad del potasio más la concentración de sodio adentro por la permeabilidad del sodio por la concentración de sodio afuera por la concentración de sodio, y si quisiera tener en cuenta el cloro, pues por la concentración de cloro invierto afuera por permeabilidad del cloro más la concentración de cloro inside por concentración de cloro. Con esto tengo más del 98% de precisión. No calculo con el calcio, que tiene valencia 2, afortunadamente, porque no pesa mucho en potencial de membrana de reposo. E incluso puedo calcular con estos dos y tengo un 98% de precisión. Con esto entonces culminamos la quinta parte de lo que nosotros hemos visto como actividad eléctrica cardíaca.